las manos altas levantar, glorificar su nombre, adorar. Las manos altas levantar, glorificar su nombre, adorar a Él, a Cristo nuestro Dios y Rey. El Señor le dio un duro combate para que aprendiera a vencer, porque la sabiduría es más poderosa que todas las cosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Con tu espíritu. Hermanos queridos, muy buenos días. Después de saludarlos de parte de Dios con el saludo litúrgico, les doy la bienvenida a esta celebración de la Sagrada Eucaristía para que nos congreguemos en el amor, en la fe, en el profundo recogimiento espiritual y celebremos esta Eucaristía con una gran unción. Hoy la Iglesia recuerda la memoria de una mártir, Santa Águeda, virgen y mártir del siglo III de la era cristiana. Por ello el ornamento rojo para recordar el testimonio de fe que esta jovencita dio por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito para que oremos por Claudina Rubiano al cumplir 6 meses de su Pascua, por Alirio Hurtado al cumplir 1 año y 4 meses. Nos unimos a la intención de Alirio Hurtado y su familia. En la presencia del Señor como estamos, reconozcamos con sinceridad que somos pecadores y que estamos necesitados de la misericordia y del perdón de Dios. Hagamos un examen de conciencia en un instante de silencio y pidamos perdón al Dios del amor y de la misericordia. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Todos. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Nos alcancen tu perdón, Señor, las súplicas de Santa Águeda, virgen y mártir, quien siempre te fue grata por la fortaleza en el martirio y por el mérito de su castidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse y escuchemos atentos la proclamación de la palabra del Señor. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días el rey ordenó a Jacob y a los jefes del ejército que estaban con él: ir por todas las tribus de Israel,
desde Dan hasta Bersabet, y hacer el censo de la población para que yo sepa cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel habían 800,000 hombres aptos para el servicio militar y en Judá 500,000. Pero después de haber hecho el censo del pueblo, a David le redimió la conciencia y dijo al Señor: he cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he hecho una locura. Antes que David se levantara por la mañana, el profeta Gad, vidente de David, recibió la palabra del Señor. Vete a decir a David: así dice el Señor, te propongo 3 castigos, elige uno y yo lo ejecutaré. Gad se presentó a David y le notificó: ¿qué castigo escoges? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses huyendo perseguido por tus enemigos, o 3 días de peste en tu territorio. ¿Qué le respondo al Señor que me ha enviado? David contestó: estoy en un gran apuro. Mejor es caer en manos de Dios, que es compasivo, que caer en manos de hombres. El Señor mandó entonces la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y desde Dan hasta Bersabet murieron 70,000 hombres del pueblo. El ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla. Entonces David, al ver al ángel que estaba hiriendo a la población, dijo al Señor: soy yo el que ha pecado, soy yo el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas? Carga la mano sobre mí y sobre mi familia. El Señor se arrepintió del castigo y dijo al ángel que estaba asolado a la población: basta, detente tu mano. Palabra de Dios. Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está suelto de su culpa, a quien le has sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no se le apunta el delito. Había pecado y recurrí, no te encubrí mi delito. Propuse confesar al Señor mi culpa y todo perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso que todo fiel te suplique, el momento de la desgracia, crecía a las aguas caudalosas y no lo alcanzará. Tú eres, Señor, mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado?
y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanos no viven con nosotros aquí? Y desconfiaban de él. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se extrañaba de su falta de fe. Y recorría los pueblos y alrededores enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Como hemos venido durante todos estos días anteriores del tiempo ordinario meditando en el Evangelio de San Marcos, hoy llegamos a este trocito del Evangelio de una manera especial, en la cual el Señor como que sigue con un tema que es central durante el Evangelio de todos estos días anteriores. ¿Descubrieron cuál es el tema? ¿De qué se queja Jesús hoy en el Evangelio? ¿De qué se extraña? No creen, es decir, de la falta de fe. Una de las quejas de Jesús constantemente en los evangelios que durante todos estos días hemos venido meditando, una de las quejas de Jesús es la falta de fe. La gente le falta ese compromiso, esa confianza, ese deseo de cambiar de vida, de creer en el Mesías, de creer en la salvación, de creer en los medios que Dios Padre ofrece para que el hombre no se pierda en la oscuridad del mundo. Y Jesús siente como lástima, y podríamos decir le da un poquito de impaciencia el hecho de que la gente de alguna manera sea como tan dura en su corazón, que le falte la fe y que no estén haciendo absolutamente nada por cambiar esa triste realidad de falta de fe que hay en el corazón de las personas. El Evangelio de San Marcos que acabamos de escuchar en este trocito nos cuenta de que en ese tiempo Jesús va a su tierra, va donde sus paisanos, va a su ambiente, y que va acompañado de sus discípulos, de aquellos a los cuales Él está preparando para que continúen la obra de evangelización, la obra de enseñar al mundo el camino de la luz. Continúa el Evangelio narrándonos que cuando llegó el sábado, Él empezó a enseñar en la sinagoga. Recordemos que para los judíos, Jesús era judío, la sinagoga es el lugar de la enseñanza, es como la capilla, podríamos decir en nuestro tiempo, donde se reúne la comunidad para escuchar los salmos, para escuchar la lectura de los profetas y para escuchar la enseñanza de aquellos que conocen la palabra de Dios. Entonces Jesús, como buen israelita, como un hombre de una profunda fe, de un profundo recogimiento espiritual, Jesús también llega a la sinagoga, pero consciente de su condición de maestro y de Señor, comienza a enseñar, comienza a ir educando en el ámbito de la Sagrada Escritura y de la fe. Y que la multitud, al escuchar esas palabras de Jesús, esa manera como Jesús habla, fácil, comprensible, ameno, es muy agradable escucharlo hablar, pero en medio de escucharlos quedan asombrados, quedan atónitos ante la manera como Jesús se expresa, y se comienzan a generar muchas preguntas. Atentos a esto, se comienzan a generar muchas inquietudes. Entre estas, bueno, ¿y este de dónde saca todo eso que enseña? Bueno, ¿y este por qué no le da miedo pararse al frente allá de todos y hablarnos con esa confianza? Bueno, pero también, ¿de dónde carajo saca esa sabiduría, saca esa manera de expresarse? ¿Quién le enseña todas esas cosas que dice sobre la Biblia? ¿Por qué nos explica las profecías de esa manera tan profunda? Todas esas cosas comienzan
a llamarle poderosamente la atención y a sembrar dudas en ellos. Más aún cuando dicen, ¿quién es este? ¿Acaso no es el hijo de José, no es el carpintero de Nazaret? ¿Acaso sus hermanos no viven entre nosotros? Sus hermanos se refiere, nos dice aquí, a Santiago, a José, a Judas y Simón. Atentos. Cuando se interpreta mal la Santa Biblia, entonces comienzan a decir, miren que el Evangelio sí está hablando de los hermanos de Jesús, pero aquí lo que está diciendo es los que caminaban con él, el mismo ambiente familiar y cultural en el cual se inserta la persona de Jesús, sus primos, sus allegados. Es claro que la gente que lo está escuchando en la sinagoga saben muy bien quién es la familia de Jesús, quién es su padre, José, que para entonces ya ha muerto, pero había sido un muy famoso carpintero. Saben que su madre se llama María, saben cómo se llaman sus primos, sus familiares, y esto les causa en ellos una inseguridad. ¿Qué profeta va a ser este? Si para entonces alguien que se dedicara al estudio de la Biblia, a la explicación de la Biblia, tenía que ir a unas escuelas de formación a Jerusalén. Y lo más curioso es que Jesús no perteneció a ninguna escuela de maestros, ni de rabinos, ni de grandes personalidades, sino que la sabiduría con la cual Jesús enseñaba le venía de Dios. Es que Jesús es Dios, así lo profesamos nosotros, ¿cierto? Entonces, en esa manera, a la gente le causa inquietud, le causa una duda. Bueno, ¿quién es este? ¿De dónde recibe eso? ¿De cuándo acá enseña con esa sabiduría, con esa tranquilidad, con esa docilidad? Y desconfiaban, nos cuenta el Evangelio, desconfiaban de él. Muchas veces, hermanos, a nosotros nos pasa la misma situación de aquel pueblo. Desconfiamos de Jesús, no le creemos a Jesús. Ante esta situación, Jesús les va a plantear, les va a decir, definitivamente no desprecian más a un profeta que en su propia tierra, que entre sus parientes y que en su propia casa. Pero hay algo, además del desprecio que tienen hacia él, el Evangelio nos cuenta un detalle. Jesús allí no pudo hacer ningún milagro, solamente curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Es curioso por qué Jesús no puede hacer milagros. ¿Ya descubrieron por qué? ¿Por qué Jesús no puede hacer milagros? Porque la gente no tiene fe, porque la gente no cree, porque la gente está más interesada en criticar quién es ese personaje, en decir, pero ¿cuál es? Y el padre fulano, yo conozco quién es la mamá, quién es el papá. Así le pasaba a la gente de ese momento, y no tienen fe. Sí, Dios se ha valido de hombres como nosotros para transmitir su mensaje, pero en últimas, decía el Papa Juan XXIII, no somos nosotros, es el Señor a través de nosotros. Solo somos vasijas de barro en las manos de Dios. Eso fue lo que no comprendió ese pueblo, y al no tener fe no se pudieron obrar maravillas y milagros. En consecuencia, para que sucedan cosas extraordinarias y maravillosas en nuestra vida de cristianos, es necesario que nosotros, además de venir a misa y sentarnos a escuchar, pero tal vez no interiorizar el mensaje, que nosotros realmente tomemos una actitud de fe. Y cuando digo nosotros, me incluyo de primeras. No vayan a pensar que le estoy dando palo a ustedes, no. Me incluyo de primeras. Yo soy el primero que tengo que creer como sacerdote, pero al mismo tiempo invitarlos, animarlos a ustedes para que no nos pase lo que cuenta el Evangelio. Porque es que donde no hay fe, Jesús no puede obrar. Algunas personas dicen, si hay milagros, yo sí creo. Si ese padrecito tumba a la gente, yo sí creo en ese padrecito. No, falsedad. No es en el padrecito en el que hay que creer. Decía el padre Emiliano Tardif, al fin y al cabo nosotros solo somos el burrito donde entra Jesús en Jerusalén. El personaje es el que va sobre el burrito. El personaje es de quien le hablamos, no nosotros. El personaje es Jesús. Por tanto, es interesante que comprendamos una dinámica. No es que veamos milagros para creer, no. Para que sucedan los milagros, primero tenemos que creer. Miren que es al revés la dinámica. A menudo nosotros pensamos, si yo veo que este padre tumbó a la gente, le creo. Y no es así.
Primero hay que tener fe, tener una plena confianza en el Señor y ahí sí poder obtener esos milagros, curaciones, favores o gracias que Dios quiere hacer, que Dios quiere obrar, que Dios quiere regalar para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Finalmente, permítanme contarles algo de un testimonio de fe a quien hoy celebramos y a quien recordamos por este ornamento rojo. ¿Se acuerdan de la santa que estamos celebrando? Santa Águeda. Santa Águeda vivió por allá en el siglo III de la era cristiana. Esta muchachita, cuentan que era una muchacha muy simpática, muy pispa ella, muy simpática, y que entonces un senador romano quiso regalarle cosas y tratar de como seducirla para lograr ciertos favores sexuales de ella. Pero esta muchachita, que se había hecho cristiana clandestinamente, porque entonces al que se declarara cristiano lo pasaban a la muerte, esta muchachita le había ofrecido su virginidad y la integridad de su vida a Jesucristo y se había declarado a sí misma una esposa y fiel seguidora de Jesús de Nazaret, el Señor. Entonces, cuando el famoso senador le comenzó a ofrecer sus regalos y sus prebendas, ella se negó rotundamente porque le había hecho una promesa de fe a Jesucristo de permanecer virgen e intachable. Fue así como este hombre, de alguna manera disgustado, inconforme, porque esta muchachita estaba creyendo en el famoso Jesús de Nazaret que había muerto en una cruz hacía 300 años aproximadamente. Este hombre decidió entregarla a los verdugos para que la martirizaran. Cuentan que el martirio consistió en que le cortaran sus senos, haciéndola sufrir hasta el punto de que renegara del nombre de Jesucristo, y que esta mujer, aún en medio de los tormentos de lo que significaba ser cortada en sus senos, no renegó, por el contrario, daba más gracias a Dios porque le había permitido el martirio para dar testimonio de la fe en Jesucristo. Y cuentan que aún en medio del suplicio ella tuvo una visión donde se apareció San Pedro, colocó sus manos sobre sus senos y le curó instantáneamente las heridas que le había hecho el verdugo. Esto como una manifestación de lo que esta mujer sentía, que aunque los verdugos no vieron la curación de ella, ella sí pudo contemplar esa curación y de esta manera sufrir con más valentía el martirio y el dolor, el ofrecimiento de su vida jovencita, de la hermosura de su faz, para agradar y para bendecir a Dios. Hermanos, que al recordar a esta mujer, a esta muchachita, Santa Águeda, hoy después de 1700 años de que ella ofreció su vida en sacrificio, sea también un motivo para nosotros de ser firmes en nuestra fe, de ser convencidos en nuestra fe, de saber colocar nuestro corazón, de niños, de jóvenes, de personas mayores, de abuelitos, de sacerdote, en Dios nuestro Señor, y de nunca desconfiar de la grandeza y de la ayuda que Dios nos ofrece cuando nosotros le ofrecemos nuestro corazón con una profunda adhesión de fe y de confianza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré,
para ti. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Amén. Dios de clemencia, derrama tu bendición sobre esta ofrenda y afiánzanos en la fe, por la cual Santa Águeda, Virgen y Mártir, dio testimonio con la efusión de su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Tú eres exaltado en la alabanza de tus santos, porque todo lo que concierne a su martirio es obra admirable de tu poder, que concede bondadosamente la intrepidez en la fe, suscita la firmeza en la perseverancia y otorga generoso la victoria en el combate, por Cristo Señor nuestro. Por eso, las criaturas celestiales y terrestres te adoran cantando en armonía el cántico nuevo, y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos diciendo sin cesar: Santo es el Señor del universo. Hosana, hosana en las alturas. Bendigamos al Señor. Santo es el que viene el nombre del Señor. Hosana, hosana en las alturas. Alabemos al Señor. Alabemos al Señor. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu amado Hijo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos santísimos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento más grande de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis Felipe. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, para que junto con estos hermanos, Claudina Rubiano y Alirio Hurtado, por quienes te ofrecemos este sacrificio, Señor, y junto con Santa María la Virgen, Madre de Dios, San José, Santa Águeda, cuya memoria estamos recordando, con los apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Como hermanos, dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Dame fe, oh Señor, dame fe, por favor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe, por favor, te lo suplico. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, te lo suplico. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, te lo suplico. Porque hay victoria
problemas que romper, cada día y cada hora dame fe, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día y cada hora dame fe. El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Oremos. Renovados por estos sagrados misterios, Señor, te rogamos que al imitar la constancia admirable de Santa Águeda, Virgen y Mártir, cuya memoria estamos celebrando, merezcamos recibir el premio eterno a la perseverancia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Nuestros hermanos Claudina Rubiano y Alirio Hurtado y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. El Señor los acompañe y los bendiga en este día y en este resto de semana y los fortalezca en todas sus actividades. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe y permanezca siempre. Amén. En compañía de María Santísima pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios los acompañe. Gracias, Padre. María, Madre de Dios, María, Madre de paz, María, Reina de amor, María, Reina de paz. Por eso quiero, María, ser como tú, María, ser alabanza y adoración. Por eso quiero, María, ser como tú, María, ser alabanza y adoración.